Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche, una silenciosa nevada esconde más que inocencia, esconde un secreto. Esto es, la bola de nieve navideña que guardaba un secreto. Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. La nieve había caído en silencio, suave como un suspiro sobre el cristal, y St. Mary Mead lucía su blancura como un secreto. La campana de la vicaría replicaba apaciblemente cada cuarto de hora en la gélida tarde, mezclados con el tenue tintineo de un carro en la calle principal, donde la criada de la señora Price Ridley luchaba por evitar que una cesta de naranjas cayera en la nieve. A través de cada cristal escarchado, el mundo parecía entresoñado y observado un pueblo suspendido en su propio marco. Dentro del salón de té Bluebird, el pueblo cobraba vida en miniatura. El tintineo de la porcelana subía y bajaba como pájaros cuchicheando. La señorita Hartnell describe el sermón del obispo con un tono de leve indignación. El coronel Bantry, ruborizado de benevolencia, se ofrecía a traer más carbón para el ensayo de la representación navideña en el salón parroquial, y en un rincón, una pequeña bola de nieve sobre el mostrador reflejaba la luz de la lámpara, su diminuta casita y los brillantes copos que giraban cada vez que se abría la puerta. Fue la señora Prothero, siempre tan vivaz, quien primero comentó que el globo terráqueo no había estado allí ayer. «Beryl debió de haberlo comprado», dijo, asintiendo hacia la camarera que pulía cucharillas. «Unas galletas suizas de aspecto extranjero. No me extrañaría». Desentonaba bastante al lado de las galletas. Beryl, nerviosa, protestó diciendo que había sido un regalo, que alguien se lo había dejado la noche anterior sin nombre, solo con una cinta alrededor de la caja. Sus palabras provocaron una pausa discreta, de esas que St. Mary Mead reservaba para lo inexplicable por cortesía. Alguien soltó una risita. Otro murmuró sobre las tretas de los comerciantes cerca de Navidad. Y en medio de todo, el pequeño mundo de cristal sobre el mostrador parecía brillar con una diversión discreta, como si escuchara. Miss Marple, sentada junto a la ventana con su bolsa de labores y una taza de té aguado, alzó la vista solo una vez. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero de esa quietud que encierra el significado de una habitación. Observó la cinta roja atada con un lazo apresurado, el rastro de humedad bajo la base y la curiosa inclinación del tejado de la cabaña, como si la nieve se hubiera asentado de forma irregular. Tales nimiedades rara vez significaban algo por sí solas. Pero la gente, reflexionaba a menudo Miss Marple, revela más en lo que da anónimamente que en cualquier regalo acompañado de una tarjeta. Una ráfaga de aire frío entró cuando se abrió la puerta y el reverendo Leonard Clement sacudió la nieve de las botas. «Feliz tarde a todos. El ensayo de villancicos se trasladará al salón parroquial y las gaitas se han vuelto a congelar en la iglesia». Su alegría, sin embargo, fue recibida con un curioso silencio. «Oh, vicario», exclamó la señora Price Ridley, «¿ha oído hablar de esto? Alguien ha estado dejando paquetes extraños por ahí. Primero un globo terráqueo en la cafetería, y ahora la señora Godfrey dice que encontró una caja de almendras garrapiñadas en su puerta. ¡Sin destinatario!». El vicario soltó una risita. «Quizás sea un amigo invisible. Estas fechas inspiran generosidad. O alguna travesura», murmuró la señorita Hartnell, mientras su mirada se deslizaba hacia la ventana donde la nieve se espesaba. Las agujas de coser de Miss Marple tintineaban suavemente, con un ritmo uniforme y reflexivo. En el reflejo del cristal pudo ver la calle más allá del cartero que pasaba junto a la panadería, un niño arrastrando un trineo y, justo en el límite de su campo de visión, una figura demasiado inmóvil bajo la farola cerca de la frutería. Observando, tal vez, o simplemente esperando. Cuando volvió a mirar,
La luz de la farola brilló con fuerza y la figura había desaparecido. A las 4:30, el cielo se había encapotado. La conversación giraba en torno a los pudines navideños y Beryl cerraba la caja registradora. La bola de nieve permanecía en su sitio, brillando tenuemente en la penumbra. Sin embargo, al extender la mano para desempolvar el mostrador, vaciló. Dentro de la bola, bajo el tejado de la casita, algo relucía una forma más oscura, medio oculta por la nieve pintada. La agitó una vez, suavemente, y jadeó. La ráfaga de purpurina se disipó lo justo para revelar lo que parecía, increíblemente, una mota carmesí, arremolinándose en la nieve artificial. Cuando Miss Marple se levantó para buscar su paraguas, también notó el color. Desapareció en cuanto el globo se calmó, pero los dedos temblorosos de la camarera no. Quizás, dijo Miss Marple con dulzura, podrías guardarlo en la trastienda por ahora, querida. Los objetos de cristal se rompen con mucha facilidad con este tiempo. Beryl asintió, visiblemente aliviada, aunque no parecía convencida. La nieve afuera volvió a espesar, sumiéndose en el silencio. Solo una leve brisa perturbaba las decoraciones de papel que colgaban de la ventana. Una de ellas, con forma de estrella, giraba lentamente sobre su hilo, como si midiera el tiempo. Al cabo de 1 hora, la sala de té quedó vacía. La bola de nieve reposaba sola sobre una bandeja tras el mostrador. Su contenido inmóvil, una casita diminuta sumida en una calma cristalina. Pero si alguien se hubiera fijado bien, quizá habría notado el tenue filamento rojo adherido al cristal interior, no más grueso que un hilo de cinta, y la condensación que se formaba donde no debería haberla. Afuera, Miss Marple caminaba hacia casa en medio de la blanca quietud, con los pensamientos en silencio. Tras ella, las risas se desvanecieron de la calle principal, las farolas se encendieron una a una, y el aire adquirió esa peculiar tensión, como la que precede a una tormenta, silenciosa pero expectante. En algún lugar, un reloj dudaba entre tic-tacs. El reloj reanudó su tic-tac constante, amortiguado por la nieve que caía, mientras Miss Marple avanzaba con cautela por el sendero hacia la vicaría. La luz de la farola centelleaba entre la escarcha y el aire tenía esa quietud limpia que solo se experimenta cuando el mundo se escucha a sí mismo. Tras las cortinas de encaje, pudo distinguir las siluetas de los aldeanos preparándose para la cena, moviéndose al compás de una rutina doméstica. Sin embargo, bajo esa tranquilidad yacía algo inquieto, una especie de tensión moral que precedía a cualquier tormenta en St. Mary Mead. Al amanecer, la noticia se había extendido con la calma y precisión propias de las noticias. La bola de nieve, su donante desconocido y aquel misterioso hilo rojo se habían convertido en el tema de escándalo más respetable del día. En el desayuno de la señora Price Ridley, se interroga al lechero en la frutería y las especulaciones crecían más rápido que las naranjas. Nadie acusaba, pero todos insinuaban. En la vicaría, la señora Clement estaba arreglando las flores del altar cuando llegó la señorita Marple. «Jane, querida, ¿seguro que te has enterado? Aquella cosa espantosa que Beryl encontró en la bola de nieve era tan horrorosa justo antes de Navidad. Dicen que podría ser sangre». Miss Marple se desató la bufanda con expresión serena. «Muchas cosas se dicen cuando la nieve obliga a quedarse en casa, Griselda. Pero me gustaría volver a verla, si la pobre Beryl aún la conserva». La señora Clement vaciló. Leonard ya habló con el inspector Slack. Prometió llamar a la cafetería esta tarde. «Ah, sí», murmuró la señorita Marple. «Nuestro querido inspector Slack, un hombre que nunca permite que la falta de pruebas retrase una conclusión». A las 3, la tetería volvió a estar abarrotada, aunque nadie se detenía cerca del mostrador.
La bola de nieve, envuelta en papel marrón, permanecía en el estante del fondo, esperando a ser atendida. Beryl, pálida y nerviosa, servía el té con manos temblorosas. «Era solo una cosita roja», le dijo a la señora Protheroe como un hilo atrapado. Pero cuando la vi esta mañana, se veía diferente, como si se hubiera extendido. La señora Protheroe frunció los labios. «Pintura, tal vez. He oído que esos adornos extranjeros gotean. Tintes peligrosos». La señorita Hartnell se inclinó hacia adelante. «Tonterías. Es una broma. Recuérdenlo bien esos chicos del taller, los que se divierten asustando a la gente decente». Miss Marple, sentada discretamente cerca de la ventana una vez más, observaba cómo los reflejos se acumulaban y se disuelven en el cristal. El hilo rojo en el globo terráqueo era una nimiedad, sí, pero las nimiedades tenían la capacidad de reflejar el alma de quien las poseía. La gente solía disfrazar la culpa con un regalo. Pensó en las muchas veces que un pequeño gesto, un cumpleaños olvidado, un regalo no deseado habían revelado secretos más profundos que cualquier confesión. La campanilla sobre la puerta tintineó. El inspector Slack entró, con sus botas pesadas que denotaban autoridad. «Buenas tardes, señoras. ¿Y dónde está ese juguete tan inquietante?» Aceptó el paquete con visible escepticismo y lo desenvolvió de un tirón. La habitación se inclinó hacia adelante al unísono, como flores que buscan la luz. Giró el globo lentamente. Nieve, purpurina, una casita y... ¿qué es esto? ¿Una cinta? Probablemente sea tinte del lazo que se ha filtrado al agua. Beryl protestó levemente, pero cuando lo abrí no había ninguna cinta dentro. Slack frunció el ceño y lo agitó una vez. Los copos se arremolinaron. El carmesí brilló brevemente y luego desapareció. ¿Lo ves? Puro adorno. Lo envolvió de nuevo con rapidez. Si no falta nada en la tienda, me voy. Hoy hay verdaderos problemas en el mercado. Alguien ha estado robando paquetes navideños de los carros de reparto. Las mujeres murmuraron decepción, de esa que prefiere el misterio a la explicación. Cuando el inspector se marchó, la conversación se reanudó, más tranquila, especulativa, como brasas reavivadas. Miss Marple permaneció un rato en su mesa, con la mirada fija en su labor de punto. El ritmo apaciguó sus pensamientos, convirtiéndolos en patrones. Rojo sobre blanco, ella reflexiona, la inocencia perturbada por la culpa. ¿Cuántas veces resulta profética? Afuera, la luz de la tarde se había atenuado hasta adquirir un tono grisáceo. Caminó hacia su casa, pasando junto al seto de la vicaría, donde dos niños pequeños lanzaban bolas de nieve a la puerta del jardín. Se detuvieron al verla, educados pero inquietos. Los niños, solía observar la señorita Marple, perciben con mayor precisión que los adultos cuando el ambiente de un pueblo ha cambiado. Al pasar por la oficina de correos, se encontró con el señor Pettigrew, el abogado jubilado, que jugueteaba con sus guantes. «Ah, señorita Marple, habrá oído hablar del asunto en el salón de té, supongo. Mi sobrina estaba hecha un lío tremendo, y pensar que antes nos reíamos de esas historias de maldiciones en los adornos navideños. ¿Recuerda el asunto del broche de zafiro?» «Sí, lo creo», dijo la señorita Marple con dulzura, «aunque siempre lo he considerado menos una maldición que una consecuencia». Soltó una risita, pero el sonido se apagó. Aún así, qué casualidad, ¿verdad? Ese paquete llegó la misma noche en que encontraron la ventana de la señora Godfrey abierta. «Ya sabes cómo cierra todo con llave antes del anochecer». Dijo que oyó pasos sobre la grava. La señorita Marple hizo una pausa. «Un paso, ¿eh? Curioso». El viento levantó un montículo de nieve entre ellos, esparciéndose como polvo de una página en blanco. Pettigrew se ajustó la bufanda. «Bueno, buenas noches. El mundo se vuelve más extraño cada Navidad». Lo vio
marcharse, su figura fundiéndose con el suave borrón de las lámparas y los copos de nieve que caían. En algún lugar, un piano resonaba desde el salón parroquial y los niños ensayaban villancicos, desafinados, pero llenos de sincera calidez. Sin embargo, sobre las notas persistía esa misma tenue sombra de inquietud, de esa que vive en los pueblos más tiempo que el chisme que le da nombre. Miss Marple se volvió hacia su puerta con una leve sonrisa en los labios. La gente solía creer que el mal llegaba con truenos, pero con mayor frecuencia se colaba envuelto en cintas, olvidado en un mostrador o llevado a casa bajo el brazo. Se sacudió la nieve de la manga y pensó, sin malicia, en la pobre Beryl. Al fin y al cabo, los regalos tenían quien los daba, y quien daba tenía un motivo. Una suave brisa azotaba la puerta del jardín de Miss Marple al entrar, trayendo consigo un tenue murmullo de voces del callejón. Las farolas de la calle principal brillaban débilmente a través de la niebla, y el aire olía tendiente a humo de carbón y resina de pino, los aromas reconfortantes de una tarde de invierno en St. Mary Mead. Sin embargo, la comodidad nunca era lo que parecía. Bajo esa quietud se escondían pequeñas inquietudes, una ventana sin cerrar, un paquete extraviado, un silencio en la conversación que parecía un segundo más largo de lo necesario. Dentro, dejó el paraguas junto a la chimenea y se sacudió la nieve del abrigo. El fuego ardía casi imperceptiblemente y la habitación parecía escuchar sus movimientos. Sobre la mesa junto a su silla había una pequeña pila de tarjetas navideñas sin escribir. Se detuvo un instante ante una que mostraba una casita nevada bajo una cúpula de cristal, sonriendo levemente ante la coincidencia. Vida, ella pensó, imita los sentimientos de una forma sumamente inquietante en ocasiones. Estaba a punto de dejar de tejer cuando llamaron con insistencia a la puerta. Era la señora Clement, con las mejillas enrojecidas por el frío y una expresión entre preocupada y ansiosa. Jane, espero no molestarte, pero Leonard me mandó para ver si te habías enterado. El inspector Slack ha encontrado algo bastante peculiar en el sector cerca del camino de la vicaría. Miss Marple arqueó ligeramente las cejas. ¿De veras? Pasa, querida, y caliéntame. La señora Clement se dejó caer en una silla. Es un guante de señora, de fina piel de cabrito, rasgado en el pulgar. El inspector cree que se le cayó anoche. Está convencido de que pertenece a esa pobre camarera. ¿Beryl?, preguntó la señorita Marple con dulzura. Sí. Al parecer, la vieron llorando detrás de la tetería después de cerrar. Algunos dicen que tuvo problemas con un chico de Much Benham, ya sabes cómo habla la gente. Pero Slack fue directamente a interrogarla. Miss Marple sirvió té en silencio y el tenue sonido del líquido llenaba el espacio entre ellas. Un guante, dijo al fin. Una pista curiosa, demasiado evidente para ser un descuido, demasiado pequeña para ser una coincidencia. La señora Clement parecía perpleja. ¿Crees que lo colocaron allí? Creo, respondió Miss Marple en voz baja, que la gente rara vez es tan ordenada en su culpa como se imagina. Cuando llegaron a la tetería, el crepúsculo se había convertido en noche. Un grupo de aldeanos permanecía afuera, su aliento condensado como pálidos fantasmas en el frío. La voz del inspector Slack se impuso a los murmullos. Señorita Beryl, nadie la acusa. Simplemente queremos entender cómo llegó su guante a la vicaría. Beryl, pálida bajo su gorro de lana, se aferró con fuerza al delantal. No lo sé, señor. Perdí uno ayer, pero creí que estaba detrás del mostrador. Debió de caerse. Slack se coló. Te vieron cerca del camino de la vicaría después del cierre. ¿Podrías explicarlo? Su mirada se dirigió hacia la multitud que observaba. Solo estaba tomando un atajo para volver a casa. Es más rápido pasando por la vicaría.
Un murmullo recorrió la sala, suficiente para alimentar la imaginación de muchos. Miss Marple permanecía al margen. Su presencia silenciosa era inadvertida para la mayoría. Estudió el rostro de Beryl, el temblor de sus labios, el desafío del miedo a mostrarse serena. Era la expresión de alguien asustada e incomprendida, una combinación que Miss Marple había visto a menudo en jóvenes que descubren demasiado tarde que el secreto no ofrecía protección. Slack, satisfecho con la incomodidad que había provocado, se dirigió a la gente. «Quédese con el guante. Buscaremos iniciales en el forro», asintió bruscamente a la multitud. «Vayan todos a casa. Aquí no hay nada que ver». Pero en St. Mary Mead había siempre algo digno de ver. En menos de una hora, el murmullo del pueblo volvió a llenar cada sala de estar y mostrador de tienda. Beryl y el guante, la misteriosa bola de nieve y la posibilidad de que ambos estuvieran relacionados. Más tarde esa noche, Miss Marple se sentó junto a la ventana con su labor de punto. Afuera, los copos de nieve rozaban el cristal, difuminando las luces del pueblo. Su mente trazaba los hilos con la misma precisión con la que sus agujas tejían un regalo anónimo, un filamento rojo, un guante perdido, las lágrimas de una niña. Nada de aquello formaba aún un patrón, pero sabía que el patrón estaba allí, oculto bajo la charla y el sentimentalismo como la escritura bajo un palimpsesto. A la mañana siguiente se produjo otra interrupción. El señor Pettigrew, el abogado, se presentó en la vicaría con un semblante inusualmente serio. Llevaba un pequeño sobre marrón. «Recibí esta primera carta», dijo en voz baja. «No tiene remitente, pero está aquí dentro». El inspector Slack, que ya había estado allí para tomar declaraciones, abrió el sobre. De él se deslizó una nota doblada, junto con una pequeña fotografía en tono sepia que mostraba lo que parecía ser una casita en miniatura dentro de una cúpula de cristal. Debajo, con letra temblorosa, había 3 palabras. «Ella sabe por qué». La señora Clement jadeó. «¿Acaso eso no es una amenaza?» Slack frunció el ceño. Podría ser una broma. Algún bromista lo habría relacionado con ese maldito adorno. Miró a la señorita Marple, que había entrado discretamente con una bandeja de té. «Bueno, señorita, usted ha visto muchos de estos melodramas de pueblo. ¿Qué le parece esto?» Observó la fotografía pensativa. «Creo», dijo, «que alguien desea ser comprendido sin ser encontrado». Slack frunció el ceño. «¿Y de qué sirve eso?» «Quizás ninguna en absoluto», dijo la señorita Marple con suavidad. «A menos que uno sepa, desean ser comprendidos por». El inspector gruñó, claramente poco impresionado, y se guardó la nota en el bolsillo. Pero la señora Clement, observando la expresión serena de la señorita Marple, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la corriente de aire que entraba por la puerta. Los ojos de la anciana tenían ese brillo distante que siempre mostraba cuando los chismes del pueblo comenzaban, en su mente, a convertirse en pruebas. Afuera, las campanas del salón parroquial comenzaron de nuevo a ensayar el mismo villancico, aunque sonando ligeramente desafinadas, como si algo en su armonía hubiera cambiado. El último eco de las campanas parroquiales se desvaneció en el aire frío, dejando tras de sí un silencio que se aferraba a los setos y al humo de las chimeneas. Miss Marple permanecía junto a la puerta de la vicaría, siguiendo con la mirada la figura del inspector Slack, que se alejaba por el sendero con la fotografía en el bolsillo. La nieve era ahora fina, medio derretida, y en su blancura irregular se distinguían huellas de botas, ruedas de bicicleta y algo más delicado una línea que cruzaba el camino, como si alguien hubiera tirado de un pequeño objeto atado a una cuerda. La tenue marca se desvaneció cerca del seto de la vicaría. Miss Marple se inclinó ligeramente, observándola sin remover la nieve. No era la huella del guante.
demasiado recta, demasiado deliberada. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, pero lo dejó reposar, como todos sus pensamientos, hasta que la evidencia les infundía vida. Al caer la tarde, el pueblo bullía de rumores. En la cola de correos, la señora Price Ridley estaba convencida de que Beryl tenía una aventura con un hombre casado. En la tienda de ultramarinos, el señor Tilling afirmaba haberla visto una vez paseando con un desconocido de Londres, que parecía uno de esos vendedores ambulantes, bufanda llamativa, sin modales. Y en el salón de té Bluebird, donde la bola de nieve había brillado con tanta inocencia, el ambiente estaba cargado de simpatía y sospecha. Beryl, una chica humilde, estaba sentada tras el mostrador bajo la atenta mirada de su empleadora, la señora Prothero, quien tomaba nota de los pedidos con inusitada rapidez. La señorita Harnell y el coronel ocupaban su rincón habitual, susurrando con el aire de quienes guardan información valiosa. Era uno de esos días en que todos se miraban fijamente durante demasiado tiempo, como si esperaran a que alguien confesara primero. Cuando entró Miss Marple, la conversación se atenuó, adquiriendo un tono de respeto, pero de cautela. Los saludó a todos con alegría, se acomodó junto al fuego y pidió té. Su presencia pareció restaurar una frágil cordialidad. ¿Lo ha oído, señorita Marple?, preguntó la señora Prothero, inclinándose hacia adelante con un regocijo que no podía ocultar del todo. El inspector Slack volvió esta mañana. Está convencido de que el guante de esa muchacha demuestra algo. Y dice que la fotografía también la señala. La letra del sobre, al parecer, está llena de bucles y rizos. Creen que es una letra de mujer. Miss Marple sonrió levemente. La letra de una mujer puede parecerse a muchas cosas, querida. He conocido cartas falsificadas de hombres que escribían como institutrices. La señora Prothero parecía decepcionada. Aún así, es bastante terrible, ¿verdad? La pobre probablemente perderá su puesto. O su tranquilidad, dijo la señorita Marple en voz baja. En ese instante, la puerta se abrió y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el olor a lana mojada y humo de carbón. El señor Pettigrew entró, con el sombrero en la mano. Saludó cortésmente con un gesto de cabeza, pero evitó la mirada de Beryl. La señorita Marple observó el leve temblor en sus dedos al quitarse los guantes. «Es usted muy valiente al estar afuera con este clima», dijo amablemente. Esbozó una breve sonrisa distraída. «Ah, señorita Marple, hay que entregar las cartas, nieve o no nieve». Pidió un café y se sentó aparte, mirando distraídamente por la ventana. Beryl trajo su taza y la dejó con delicada precisión. Murmuró un agradecimiento sin levantar la vista. El silencio se prolongó, frágil como la escarcha en el cristal. Algo tácito flotaba entre ellos, una quietud que pesa precisamente porque ambos son demasiado educados para reconocerla. Miss Marple observó el intercambio con discreto interés. Conocía a los Pettigrew desde hacía años. La difunta señora Pettigrew había sido una mujer de salud delicada y, como se decía, sensible hasta el extremo. La sobrina del abogado, en cambio, era de carácter más robusto, a menudo se la veía paseando en bicicleta con paquetes y cartas, una joven decidida y orgullosa. Miss Marple se preguntó si el guante o la fotografía habrían pasado por las manos de su tío antes de llegar al inspector Slack. Esa noche, mientras se encendían las farolas en la calle principal, Miss Marple volvió a visitar a la señora Clement. La esposa del vicario estaba en su sala de estar, rodeada de una mezcla confusa de acebo, oropel y preocupación moral. «Jane, es terrible», dijo. «Slack está convencido de que Beryl envió ella misma esa fotografía para desviar las sospechas de otra persona, y le ha pedido a Leonard que la disuade de asistir a la fiesta de la iglesia como si ya fuera una criminal.
Querida Griselda, dijo Miss Marple con dulzura, no debes tomártelo tan a pecho. Las conclusiones del inspector Slack, como los pasteles de carne picada, es mejor tomarlas con cautela. La señora Clement esbozó una risa, aunque sus ojos reflejaban preocupación. ¿Crees que es inocente? Inocente de algunas cosas, quizá no de otras, replicó la señorita Marple. Los seres humanos rara vez se dividen de forma tan tajante. Afuera se oyó un leve crujido sobre la grava. Ambas mujeres se volvieron hacia la ventana. Una sombra se movió apresuradamente tras el alto seto, irreconocible entre la nieve que caía. Entonces, un fuerte golpe en la puerta. Era el chico de la cartera, sin aliento. Disculpe, señora, pero me dijeron que fuera a buscar al vicario porque habían encontrado algo en el estanque detrás del parque. Algo bajo el hielo. La señora Clement palideció. Dios mío, ni un cadáver. La bolsa de labores de Miss Marple cayó suavemente al suelo al levantarse. No debemos dar nada por sentado, dijo. Las apariencias, sobre todo bajo el hielo, rara vez son lo que parecen. Pero mientras seguía al muchacho en el crepúsculo, la quietud del aire transmitía una pesadez demasiado familiar como para confundirla. Los murmullos del pueblo se elevaban tras ellos, bajos e inciertos, como si el mundo mismo hubiera contenido el aliento y olvidado exhalar. El muchacho los guió a través del prado, su aliento formando nubes blancas y rápidas. Faroles parpadeaban a lo largo del camino, encendidos apresuradamente por los aldeanos, impulsados por la curiosidad y el temor. El estanque yacía medio oculto por la niebla, su superficie un espejo opaco surcado de grietas. Un agente de policía permanecía cerca, golpeando el suelo con los pies para calentarse, mientras dos hombres del pueblo tiraban de una larga pértiga extendida sobre el hielo. Algo pálido brillaba bajo la superficie. La señorita Marple, al llegar junto a la señora Clement, observó la escena sin decir palabra. No era la palidez del shock lo que cruzó su rostro, sino una tranquila concentración, como la de quien resuelve un problema en silencio. El agente se irguió. «Buenas noches, señora. Hemos encontrado bien. Creemos que es una muñeca o una figura». Los niños dijeron que parecía el rostro de una mujer. Un minuto después, el gancho de la pértiga se enganchó en algo firme. Los hombres tiraron juntos, con la respiración entrecortada. Cuando la figura se liberó, un murmullo recorrió la multitud. No era un cuerpo, sino la cabeza de un maniquí de porcelana, lisa, con labios y ojos pintados, del tipo que se usaba en las sombrererías de Much Benham. Sus rasgos incoloros brillaban de forma inquietante bajo la luz de la lámpara. La señora Clement dejó escapar una risa temblorosa de alivio. «Oh, gracias a Dios», pensé. Pero la mirada de la señorita Marple no se suavizó. «Qué extraño», murmuró. «Encontrar una cabeza sin cuerpo y...» Precisamente, cerca del estanque de la vicaría. Simbólico, ¿no crees? El inspector Slack llegó instantes después, con la respiración entrecortada por el frío. Otro accesorio estropeado, supongo, una broma de algún niño, dijo la señorita Marple en voz baja. Los niños rara vez se preocupan por semejante crueldad deliberada. Les gusta el ruido y las tonterías, no los símbolos. Slack la miró con una expresión entre irritación e inquietud. Si esto tiene algo que ver con esa tontería de la bola de nieve, me como el sombrero. Ella sonrió levemente. Quizá prefieras esperar antes de sazonarlo. La cabeza del maniquí fue metida en un saco y llevada a la estación, pero los rumores corrieron más rápido. Al amanecer, el pueblo había entrelazado los fragmentos en una historia propia. El guante, la fotografía, la cabeza bajo el hielo, todos hilos de una supuesta maldición navideña.
En las salas de estar y las panaderías, la gente hablaba de Beryl con un tono de arrepentimiento casi seguro, como si su culpa fuera ahora una justificación moral. Mientras tanto, la señorita Marple caminaba hacia la vicaría con su pequeña cesta de lana y un propósito oculto entre lo cotidiano. El camino estaba casi vacío, salvo por una bicicleta apoyada contra el seto de la sobrina del abogado, si no se equivocaba. La muchacha, Margaret Pettigrew, había sido vista cerca del estanque un rato antes, dibujando, según había dicho. Sin embargo, sus guantes estaban impecables y sus botas relucientes a pesar del aguanieve. Dentro, Miss Marple encontró a la señora Clement posando a cebo. «Dicen que ya está todo resuelto», comentó la esposa del vicario, «que la policía tiene una pista. Al parecer, ese maniquí pertenecía al escaparate de la tienda de Hathaway y desapareció la misma noche en que apareció la bola de nieve. Las coincidencias se acaramelar entre sí», observó Miss Marple mientras se quitaba los guantes. «Aún así, me pregunto por qué aparecería una cabeza sin su base a menos que tuviera alguna intención». La señora Clement parpadeó. «¿Una declaración?» «Sí, querida. Ese tipo de cosas que hace la gente cuando quiere asustar, avergonzar o hacer que otros miren en una dirección determinada». Su conversación fue interrumpida por una llamada a la puerta. Margaret Pettigrew estaba allí, con las mejillas sonrojadas por el frío. «Discúlpeme, señora Clement. Vengo a devolverle un himnario que me pidió prestado mi padre, y me preguntaba si la señorita Marple tendría un momento». La expresión de la señorita Marple permaneció impasible. «Por supuesto, querida». En el estudio, la joven vaciló antes de hablar. «Verá, señorita Marple, pensé que debería saber que vi a Beryl anoche, antes de todo esto, cerca de la oficina de correos. Estaba llorando y tenía algo pequeño envuelto en un paño. Cuando me vio, se escondió rápidamente. Qué considerado de tu parte acordarte». El tono de la señorita Marple era amable, pero su mirada era penetrante. «¿Y no le mencionaste esto al inspector Slack?» Margaret negó con la cabeza. No quería causar problemas. «Pero después de lo que se ha descubierto», sí murmuró la señorita Marple. «A veces es más fácil añadir a una historia que corregirla. La chica era de color. ¿No me crees?» «Creo que viste algo que te asustó», respondió la señorita Marple en voz baja. «Y cuando tenemos miedo, a menudo vemos lo que más tememos». Margaret bajó la mirada y murmuró: «No era sangre lo que había en ese globo, ¿verdad?» Miss Marple no respondió. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la nieve caía silenciosamente tras el cristal, delicado y engañoso, ocultando lo que aún no debía olvidarse. Volvió a pensar en la marca cerca del seto de la vicaría, la línea trazada sobre la nieve. Un hilo, tal vez, o una cuerda atada a algo pequeño y esférico. Cuando Margaret se levantó para irse, la señorita Marple le dijo: «Querida, ¿tienes por casualidad una bola de nieve?» La niña vaciló, luego sonrió con incertidumbre. «Solo un regalo hace años del tío». «¿Por qué?» «Oh, no hay motivo», dijo la señorita Marple con ligereza. «Solo pensaba en lo curioso que es que la gente siempre elige prisiones tan bonitas para sus recuerdos». Tras la marcha de la muchacha, entró el vicario con un telegrama. «Otro susto, me temo. La ama de llaves de la señora Godfrey encontró esta mañana en el cenicero algo papel medio quemado y un fragmento de fotografía. La misma imagen de la casita de la bola de nieve». Miss Marple cruzó las manos sobre su labor de punto, con la mirada pensativa. «Cenizas», murmuraron. «Sí. La gente quema aquello que no puede soportar conservar, o aquello por lo que no puede soportar que se sepa que lo conserva». Su mirada se posó en el fuego, donde las chispas se elevaban y se desvanecen, sin dejar más rastro que el tenue aroma a humo.
y en algún punto del resplandor, la imagen de la bola de nieve pareció brillar de nuevo, un mundo de perfecta quietud que ocultaba el más pequeño y humano acto de engaño. La luz del fuego titilaba sobre las gafas de la señorita Marple, capturando pequeños reflejos anaranjados mientras permanecía inmóvil, con el telegrama aún en su regazo. El olor a papel quemado flotaba tenuemente en el aire, penetrante e inquietante. En algún lugar de la cocina de la vicaría, la voz de la señora Clement tenía un tono suave, apresurado y deliberadamente alegre, como el que adopta la gente cuando intenta ahuyentar algo indefinible. El inspector Slack regresó antes del anochecer, dejando tras de sí una estela de nieve y autoridad. Sostenía el papel quemado en un sobre sellado, con una expresión sombría en el rostro. Así que es cierto que se anunció. Esa fotografía pertenece al mismo lote que la que se envió al señor Pettigrew. El químico confirma que se tomó con el mismo carrete, con el mismo recorte irregular. Alguien del pueblo ha estado haciendo copias. La señorita Marple alzó la vista con leve curiosidad. «¡Qué trabajadores son!», exclamó. Slack frunció el ceño. «No es momento para bromas, señorita Marple. Me estoy haciendo una idea clara y no deja bien parada a su amiga camarera. Beryl sigue siendo tu principal sospechosa, entonces». «¿Quién más?», replicó. «Es sensible, es pobre y ha estado saliendo con un hombre que desapareció. Ese globo terráqueo era su manera de llamar la atención, o quizá de sentirse culpable. O quizá compasión», sugirió suavemente la señorita Marple. «A menudo se confunde con una confesión». El inspector la miró con recelo. «Tiene usted una opinión demasiado benévola de la gente, señora. En mi experiencia, la benevolencia nubla el juicio». «En efecto», respondió serenamente. «Y en mi caso, ocasionalmente me corrige». Resopló y se marchó, dejando tras de sí un olor a lana húmeda e impaciencia. La señora Clement reapareció, con el rostro preocupado. «Jane, ojalá me dijeras lo que piensas. No soporto ver cómo juzgan tan precipitadamente a esa pobre chica». Miss Marple sonrió levemente. «Mi querida Griselda, un pueblo siempre juzga con rapidez. Es su único pasatiempo». Se levantó, cubriéndose los hombros con el chal. «Pero si me acompañaras, quizá podríamos observar cómo se comporta la verdad en estas condiciones». Salieron al crepúsculo, con la nieve suave bajo sus pies. Las farolas de la calle principal brillaban tenuemente entre los copos de nieve. En la esquina cerca de la oficina de correos, una figura familiar encerraba a Margaret Pettigrew, con el rostro medio oculto por una bufanda. Ella se sobresaltó al verlos y luego esbozó una sonrisa forzada. «Buenas noches, señorita Marple. Señora Clement». «Buenas noches, querida», dijo amablemente la señorita Marple. «Espero que tu tío esté bien». Margaret vaciló. «Ha estado descansando. Últimamente no es el mismo. Estas perturbaciones lo han alterado». «Ah», dijo la señorita Marple con dulzura. «El disgusto suele adoptar formas extrañas. Puede parecer cansancio o secretismo». La compostura de la chica flaquea. «No sé a qué te refieres». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. «Solo que a veces la gente oculta la verdad por el bien de los demás, no por el suyo propio. Pero las mentiras son como la nieve, querida, cubren las cosas por un tiempo, pero cuando se derriten, lo que yace debajo suele ser más visible que nunca». Margaret emitió un pequeño sonido nervioso y se excusó. La señora Clement la observó retirarse. «Jane, ¿crees que sabe más de lo que dice?». La mirada de Miss Marple se detuvo en la figura que se desvanecía. «Quizás, o quizás sabe exactamente lo que no debe decir». Esa noche trajo consigo una nueva inquietud. Beryl no se presentó a su turno en el salón de té. La señora Prothero avisó a la policía que encontró su alojamiento vacío, su maleta desaparecida, pero su abrigo aún colgado junto a la puerta.
En su bolsillo había una nota doblada. Perdónenme. No puedo quedarme donde no me creen. El inspector Slack fue llamado de nuevo. La culpabilidad por fuga es evidente, exclamó, dejando caer la nota sobre la mesa. Avisaremos a las comisarías. Miss Marple tomó el papel, examinando los trazos de su escritura. No creo que sea culpa, murmuró. La desesperación se escribe de forma distinta, con menos cuidado. Esta letra es medida. Fue escrita para ser leída. La paciencia de Slack se agotó. Ya verás, señorita Marple, mañana estará a medio camino de Londres. O peor, hay gente que simplemente no puede afrontar lo que se avecina. Pero al amanecer, un nuevo rumor se extendió por el pueblo. La bolsa de Beryl había aparecido en el pórtico de la iglesia, seca e intacta, aunque afuera la nieve cubría una espesa capa. Al parecer, no había huido, sino que se había esfumado. Por la tarde, todo St. Mary Mead contenía la respiración. La vicaría recibía un flujo constante de visitantes que fingían preocupación, pero que, como siempre, los atraían por curiosidad. El reverendo Clement hacía lo posible por tranquilizarlos, pero era la señorita Marple quien, con discreción, obtenía más información de sus breves comentarios que la que cualquier entrevista formal podría revelar. El señor Pettigrew, al llegar, tenía un aspecto pálido y tenso. Insistió en que no había visto a su sobrina desde la noche anterior. Se acostó temprano, pobrecita. Todo este asunto la ha enfermado. La señorita Marple lo observó atentamente. ¿Y la bola de nieve, señor Pettigrew? ¿Fue ella quien se la mostró por primera vez? Parpadeó. ¿Enséñamelo? No. Bueno, puede que lo haya mencionado después de misa, pero nada más. ¿Qué pregunta más rara? La rareza, dijo la señorita Marple en voz baja, es a menudo el camino más corto hacia la verdad. Se rió con demasiada fuerza. Entonces la verdad debe estar muy cerca, señorita Marple. Al marcharse, ella notó un ligero residuo blanco en su guante. No era escarcha, sino polvo, algo granuloso que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara. Cuando se cerró la puerta, la señora Clement pareció desconcertada. ¿Qué crees que era, Jane? ¿Nieve? Miss Marple sonrió dulcemente. No era nieve, creo. Era una imitación de esas que vienen envasadas en vidrio y permanecen inmóviles hasta que alguien decide agitarlas. Los copos de nieve artificiales brillaban tenuemente en la memoria de la señorita Marple mientras se servía una taza de té. Afuera, la nieve se había convertido en una llovizna fina y persistente que atenuaba el encanto del pueblo, transformándolo en algo gris y vigilante. El reloj de la repisa marcaba el tiempo con regularidad, pero cada sonido en la casa parecía más agudo, más deliberado, como si el aire mismo anticipara otra perturbación. Llamaron a la puerta justo antes del anochecer. La señora Clement entró, pálida y sin aliento. Jane, tienes que venir rápido. Han encontrado algo en el cementerio. Leonard dice que podría estar relacionado con la pobre Beryl. Miss Marple dejó la taza sin prisa. Entonces no haremos esperar a la verdad, dijo en voz baja, y se levantó. El camino de la vicaría estaba resbaladizo por la nieve medio derretida. Un pequeño grupo de aldeanos permanecía cerca de la puerta del cementerio, susurrando y vibrando en el aire húmedo. El alguacil alzó su linterna hacia el muro del cementerio, donde la hiedra y la escarcha se aferraban como compañeras inquietas. Bajo la sombra de un viejo tejo yacía un bulto de un chal de mujer oscurecido por la humedad. Dentro, algo brillaba. El inspector Slack se agachó y apartó la tela. Su tono era bajo pero sombrío, un espejito de bolsillo, partido por la mitad. Y esto. Levantó una pequeña llave atada a una cinta azul. ¿La reconoce? Miss Marple se inclinó ligeramente, mirando más de cerca. Una llave de taquilla.
tal vez. De esas que se usan en el guardarropa de la estación. Exacto, dijo Slack. Y adivina de quién son las iniciales grabadas en la parte trasera. BP clarísimo. La señora Clement dejó escapar un pequeño quejido de angustia. Pobre muchacha. Slack se enderezó. Tiene usted demasiada compasión, señora Clement. Ese chal lleva aquí desde anoche y apostaría a que lo dejó allí huyendo de alguien o encontrándose con alguien con quien no debía. La mirada de Miss Marple se desvió hacia el campanario de la iglesia, donde un mirlo se movía inquieto entre las ramas. O quizá, dijo en voz baja, estaba allí para sugerir eso. El inspector la miró fijamente. ¿Colocado? ¿Qué clase de persona plantea pruebas a plena vista? Normalmente, dijo con suavidad, se trata de alguien que necesita que el pueblo vea lo que quiere que crea. Soltó un bufido desdeñoso, pero sus ojos se dirigieron con inquietud hacia la puerta. Al anochecer, el descubrimiento se había convertido en rumor. En el salón de té Bluebird, los clientes susurraban que el chal había sido hallado envuelto alrededor de un cadáver en la oficina de correos. Decían que la llave abría un baúl lleno de joyas. Incluso el borrador del sermón dominical del vicario fue interrumpido por visitantes que ofrecían condolencias apenas disimuladas como curiosidad. Miss Marple pasó la tarde junto a su ventana. El suave resplandor de la farola, reflejado en la lluvia, convertía el cristal en un espejo en movimiento. El reflejo, pensó, nunca era fiable. Siempre invertía lo que uno deseaba ver. A las 9, Margaret Pettigrew llegó a su puerta. Sus guantes estaban mojados, su expresión urgente. «Señorita Marple, ¿puedo pasar? No soporto el silencio en casa. Mi tío está postrado en cama. Dice que el mundo está en su contra. Y ahora este asunto del chal». Se detuvo, temblando. «Creen que Beryl ha muerto». Miss Marple le indicó que se sentara. «Vamos, querida, no debemos dar por sentado lo peor hasta que lo peor se manifieste». Margaret juntó las manos. «Le dije que ya le había dicho al tío que esconder cosas nunca sirve de nada». Pero él respondió que algunos secretos es mejor guardarlos. «La amabilidad», murmuró la señorita Marple, «suele ser una máscara para el miedo». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «No lo entiendes. Ha estado actuando de forma muy extraña, cerrando su escritorio con llave, quemando papeles. Anoche lo oí en el jardín mucho después de medianoche. Y esta mañana, al mirar, vi huellas que llevaban al camino detrás del cementerio. Las agujas de tejer de Miss Marple, sobre la mesa, brillaban tenuemente a la luz de la lámpara. Las huellas cuentan historias, querida, aunque no siempre en el orden que deseamos oírlas. Un golpe seco resonó. Oficial. Era el inspector Slack de nuevo, con el abrigo brillando por la lluvia. «Buenas noches, señorita Marple. Disculpe la intromisión, pero tengo autorización para revisar todos los edificios anexos en busca de la niña desaparecida. Procedimiento rutinario». «Por supuesto», dijo Miss Marple amablemente. «Me temo que mi cobertizo les resultará de lo más poco romántico, porque está lleno de macetas de geranios y compost del año pasado». Al salir, ella sujetó con delicadeza la manga de Margaret. «Debes ser valiente un poco más, querida. La verdad suele llegar como un invitado inesperado, inoportuno, pero purificador». 10 minutos después, el inspector regresó con el rostro inusualmente tenso. «Hemos encontrado algo», dijo. Dejó un paquete húmedo sobre la mesa y lo desenvolvió. Dentro había una segunda bola de nieve casi idéntica a la primera, pero agrietada en la base. En su interior, la misma casita se encontraba bajo un remolino de nieve artificial. Solo que esta vez, un pequeño papel doblado estaba atrapado en el líquido, presionado contra el cristal. Slack exhaló bruscamente.
Parece que alguien ha estado ocupado. Estaba escondido detrás de su mesa de jardinería, señorita Marple. ¿Le importaría explicarlo? Sonrió con un leve reproche. Ojalá, inspector, deje de descubrir cosas por mí. Tienen la costumbre de perseguirte hasta casa. La señora Clement, que había entrado silenciosamente detrás de él, se tapó la boca. «Dios mío, hay algo escrito en ese papel». Slack inclinó el globo. El fragmento empapado se movió, revelando unas letras tenues y arácnidas. Mira más allá de las apariencias. El inspector maldijo entre dientes. Otro acertijo. Este pueblo se ha vuelto loco con el teatro. Pero la mirada de la señorita Marple permaneció fija en la casita en miniatura, con su puerta pintada entreabierta. A través del cristal distorsionado, creyó ver algo más, una franja más oscura en el umbral, una insinuación de sombra donde no debería haber pintura. Inspiró en silencio, con expresión indescifrable. Las apariencias, susurró casi para sí misma, rara vez significan lo que aparentan. La luz de la lámpara temblaba sobre la superficie agrietada de la bola de nieve, proyectando finos destellos sobre la mesa de la señorita Marple. La pequeña cabaña brillaba tenuemente bajo su escarcha artificial. El papel doblado seguía, presionado contra el cristal como un secreto. El inspector Slack permanecía rígido a su lado y su impaciencia palpaba en el aire. «Bueno», dijo al fin, «¿qué le parece, señorita Marple? ¿Más tonterías poéticas?» Ella alzó la vista levemente. «Depende del gusto poético de cada uno, inspector. Algunos versos requieren paciencia para comprender su significado». Slack soltó una risita sin gracia. «¿Qué significa? Es una broma infantil, un juego para tomarnos el pelo. Quien quiera que esté detrás de esto cree que nos entretendremos con los acertijos mientras se nos escapan». «O mientras observan», murmura la señorita Marple. «Rara vez se distinguen». La señora Clement, de pie junto a la ventana, se estremeció. «¿Crees que alguien nos está observando?» «Aquí». «La gente suele encontrar consuelo en la observación», respondió la señorita Marple. «Les permite creer que aún controlan lo que han perdido». Margaret Pettigrew, pálida y silenciosa hasta ahora, contempló el globo terráqueo. Las palabras «mira más allá de las apariencias». ¿Y si fueran literales? Quizá hubiera algo bajo la cabaña. Slack resopló. «¿Y cómo propone usted que lo saquemos, señorita? Escurrirlo con una cucharita». Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «A veces no hace falta escurrir el agua. El inspector solo inclina el mundo en la dirección correcta». Levantó el globo terráqueo con delicadeza y lo giró muy despacio. La nieve artificial se arremolinaba y luego se asentó. Bajo el umbral pintado, un fragmento oscuro movió una tira de papel pegada a la base, cuya tinta casi se había borrado con el líquido. Margaret jadeó. «Hay algo escrito ahí». Pero antes de que Miss Marple pudiera responder, llamaron con fuerza a la puerta. El agente entró, sin aliento. «Mensaje de la comisaría. Señor, han encontrado un cadáver cerca del puente del canal, envuelto en una lona. Parece ser el de la chica desaparecida». La señora Clement dejó escapar un grito. Margaret se tapó la boca. Incluso Slack vaciló. Su bravuconería se detuvo. Miss Marple dejó la bola de nieve con cuidado, con una expresión indescifrable. «Entonces el enigma está medio resuelto, inspector. ¿Nos vamos?» El camino hasta el canal transcurría en silencio, salvo por el crujido de la grava mojada. Faroles se mecían como estrellas inquietas a lo largo de la orilla, donde esperaban los hombres del alguacil. El cuerpo yacía medio cubierto por juncos y la escarcha comenzaba a asentarse sobre la lona. Con la lona ligeramente inclinada, se levantó el borde y la luz del farol iluminó un rostro blanco como el mármol. No era Beryl. El cabello era más oscuro, los rasgos más viejos,
reconocibles incluso bajo la palidez de la muerte. El susurro de la señora Clement resonó en el aire. «Oh, cielos misericordiosos, es el señor Pettigrew». El inspector maldijo en voz baja. ¿El abogado? ¡Qué demonios! La voz de la señorita Marple resonó, tranquila pero firme. Los accidentes rara vez eligen escenarios tan elaborados, inspectores. Slack perdió los estribos. Ahora estás sugiriendo un asesinato. Sugiero que se trate de intención, dijo. La diferencia radica en el arte. Los hombres levantaron el cuerpo con cuidado. Un pequeño objeto cayó del bolsillo del abrigo de Pettigrew y aterrizó cerca del zapato de Miss Marple, una tercera bola de nieve, intacta, con el cristal empañado. Dentro, en lugar de una casita, había una pequeña iglesia con el campanario rematado de plata. El rostro del inspector se endureció. Ahora son 3. Alguien se está burlando de nosotros. Miss Marple se inclinó y lo recogió con una mano enguantada. El líquido en su interior brillaba tenuemente bajo la luz de la linterna, y por un instante creyó ver su propio reflejo mezclado con el de la iglesia, duplicado, distorsionado y curiosamente solemne. «La burla», dijo en voz baja, «puede ser una forma de confesión». Slack parecía poco convencido, pero se guardó el globo terráqueo. «Me lo llevaré como prueba. Pettigrew debe de estar involucrado de alguna manera. Probablemente chantaje, como siempre hacen estos tipos respetables». Margaret, apartada, susurró. El tío no lo habría hecho, no habría podido. Miss Marple se volvió hacia ella con dulzura. «Querida, la gente es capaz de mucho más de lo que aparenta. La respetabilidad es un disfraz que uno olvida quitarse incluso en soledad». Abandonaron el canal con un viento que arreciaba. Para cuando llegaron a la vicaría, el pueblo volvía a bullir con rumores de esos que se alimentan de la tristeza y se enriquecen con el escándalo. En el salón, Slack se afanaba con sus notas, murmurando sobre motivos y coartadas. La señora Clement servía el té con manos temblorosas. Mientras tanto, la señorita Marple se sentó junto a la chimenea, observando cómo el vapor ascendía en suaves e inciertas espirales. 3 globos murmuraron al final, 3 pequeños mundos de cristal. Cada uno muestra un lugar seguro, una casita, una iglesia, un hogar, y cada uno oculta su propio fragmento de verdad. ¡Qué humano! Slack levantó la vista bruscamente. «¿Estás hablando de acertijos otra vez?» «Lo soy. Quizás sea el único lenguaje que entiende el engaño». Margaret se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos. «Entonces, ¿qué significan estos pequeños mundos?» Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Significan», dijo, «que alguien deseaba hacer visible lo invisible. Pero la pregunta es, ¿visible para quién?» La habitación quedó en silencio, salvo por el lento crepitar del fuego. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, suave pero implacable, lavando la nieve de tejados y lápidas por igual. Y bajo su sonido, tenue pero insistente, llegaba el eco de las campanas parroquiales que repicaban medio apagadas, como si el pueblo mismo dudara entre llorar o recordar. Miss Marple observaba la ventana y su reflejo, como un fantasma, se proyectaba en el cristal junto al contorno borroso de la torre de la iglesia. Algo en la combinación de ambas imágenes parecía susurrar un patrón que aún no había expresado en voz alta. Su mano se detuvo a medio coser. Su mano se cernía a medio coser, la aguja plateada brillante a la luz de la lámpara, como si apunta hacia una conclusión invisible. La habitación había caído en ese peculiar silencio que se siente más expectante que pacífico, la quietud antes de que la comprensión se atreva a expresarse. El inspector Slack, mientras tanto, paseaba junto a la alfombra de la chimenea, la luz del fuego iluminando sus botas con destellos inquietos. «Bueno», dijo,
Tenemos un muerto, 3 adornos ridículos y una chica desaparecida. Yo diría que el asunto está bastante claro. Pettigrew tuvo un romance con ella y probablemente intentó comprar su silencio, pero luego no pudo afrontar la situación. Es lo que hacen estos caballeros respetables cuando el sentimentalismo se vuelve incómodo. La señorita Marple alzó la vista. La exposición pública, inspector, suele asustar aún más a los inocentes que a los culpables. No todo el mundo desea que su buen nombre sea mancillado, ni siquiera por el bien de la justicia. Slack resopló. Hablas como una mujer compasiva, señorita Marple, pero yo me fío más de las pruebas que de la empatía. El globo terráqueo de Pettigrew demuestra que formaba parte de lo que ocultaban. La cuestión es qué significó todo aquello para esa chica. Margaret, aún pálida y temblando cerca del fuego, se giró bruscamente. «Lo cuentas de una forma sórdida». Mi tío intentaba proteger a alguien que yo sabía que era. Me dijo que había estado guardando algo a salvo. Pensé que se refería a papeles, no a su voz. Miss Marple dejó su labor de punto con expresión amable. Quizá se refería a papeles. Y quizá la palabra caja fuerte significaba precisamente lo que siempre significa un lugar donde la verdad se guarda bajo llave hasta que se necesita de nuevo. La señora Clement, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló en voz baja. «Jane, ¿no crees que Beryl...» La señorita Marple sonrió levemente. «Querida, nunca pienso hasta que pensar se vuelve útil». Se levantó y se dirigió a la repisa de la chimenea, donde la segunda bola de nieve, la rota, estaba debajo del reloj. Su superficie fracturada reflejaba la luz de forma extraña, dispersando en halos temblorosos sobre el papel pintado. «Dígame, inspector, ¿alguien ha revisado el guardarropa de la estación de tren correspondiente a la llave que encontró?» Slack parpadeó. «¿La llave?» «Ah, eso. La envié a la estación de Much Benham a primera hora de la mañana». «Aún no hay respuesta». «Sospecho», dijo la señorita Marple en voz baja, «que no será un paquete cualquiera el que les espere allí, sino quizá algo bastante más pequeño y mucho más antiguo». El inspector la miró con recelo. «Parece usted sorprendentemente segura de sí misma, para alguien que afirma no saber nada». «La confianza es la única experiencia que sé». «Recuerda», respondió, volviendo a su silla. En ese instante, la campana de entrada resonó, estridente en el silencio. El agente entró, empapado por la lluvia y con un sobre de telegrama en la mano. «Mensaje de la comisaría, señor. Han abierto la taquilla. Dentro había una caja de negativos fotográficos y esto». Extendió un papel doblado, amarillento en los bordes. Slack lo arrebató, escaneando rápidamente. Alzó las cejas. Era la letra de Pettigrew, una especie de confesión. Decía haber descubierto un plan de chantaje, unas fotografías antiguas que se estaban usando contra algunos vecinos de la parroquia. Afirmaba que intentaba recuperarlas discretamente para proteger su reputación. Y el nombre que se mencionaba, buscó con una expresión de satisfacción sombría, era Beryl Price. Margaret jadeó. «Eso no es posible. No tenía ninguna razón». La voz de la señorita Marple interrumpió suavemente. «Oh, pero puede que tuviera un motivo, querida. Un motivo muy antiguo». Slack dobló la nota con voz dura. «Me basta. Al fin y al cabo, ella es la culpable. O nuestra mensajera», dijo la señorita Marple. «Las fotografías, como las bolas de nieve, conservan las apariencias, pero no la realidad. Una imagen captura lo que uno elige ver, no lo que es verdad». El inspector se quedó mirando. «¿Está diciendo que Pettigrew falsificó esto? ¿O que alguien más lo plantó?» La mirada de Miss Marple se desvió hacia la ventana, donde la lluvia brillaba tenuemente sobre el cristal. «Lo que quiero decir es que un hombre que teme el escándalo suele escribir una confesión que espera que nunca se lea».
sobre todo si pretende aparecer como víctima y salvador a la vez. Slack frunció el ceño, pero no dijo nada. La señora Clement se acercó a Margaret y le ofreció un consuelo silencioso. «Debes descansar, querida. Pase lo que pase, no es culpa tuya». Pero Margaret negó con la cabeza. «¿No entiendes que no solo intentaba proteger reputaciones? Había dinero de por medio. Mi tío me dijo una vez que la gente pagaría un precio muy alto por mantener su nombre limpio. Dijo que había una persona en particular que podía perderlo todo». La atención de Slack se agudizó. «¿Quién?». Ella vaciló. Él no dijo nada, solo que era alguien en quien todo el pueblo confiaba. Miss Marple inclinó levemente la cabeza. «Ah, confiar en un adorno tan frágil, ¿no crees? Bonito a la vista, pero tan fácil de romper». Afuera, la campana de la iglesia volvió a repicar, amortiguada por la lluvia. El sonido pareció extenderse entre ellos, uniendo cada pensamiento a su eco. Llamaron a la puerta. El agente regresó, nervioso. «Otro mensaje, señor. Han encontrado algo más en el canal, envuelto de nuevo en una lona. Esta vez es un baúl, marcado con las iniciales de Pettigrew». Slack apretó la mandíbula. «Por fin tenemos las pruebas». La mirada de Miss Marple se posó en el cristal resbaladizo por la lluvia, observando su reflejo difuminarse y reformarse. «Pruebas, tal vez», murmuró. «Pero la verdad tiene la costumbre de transformarse cuando permanece demasiado tiempo sumergida». El inspector la miró de reojo, con una mezcla de irritación e inquietud. «Tiene usted talento para los acertijos, señorita Marple. Yo prefiero los resultados». Sonrió, débil y distante. «Oh, creo que pronto habrá resultados, inspector». Solo que su mirada se dirigió al reloj de la repisa, cuyo péndulo oscila con una precisión inevitable. «Me pregunto qué pensará de ellos cuando el mundo deje de temblar». El tic-tac del péndulo llenó el silencio, cada latido preciso como un corazón. Más allá de la lluvia, un perro ladró una vez y enmudeció. El tic-tac rítmico del péndulo parecía palpitar a través de las paredes de la vicaría mientras el mensaje del canal se cernía sobre la habitación como una pesada carga. El inspector Slack ya estaba a medio camino de la puerta, dando órdenes a gritos a la gente. Miss Marple lo seguía más en silencio, abrigada con un chal para protegerse del frío. La lluvia había amainado hasta convertirse en un susurro, transformándose en aguanieve al acercarse al puente donde el baúl los esperaba. Las linternas brillaban en la orilla, creando halos pálidos entre la bruma. Los agentes habían arrastrado el baúl hasta la orilla. Era viejo, reforzado con hierro y tan pesado que dos hombres tuvieron que esforzarse para moverlo. Las iniciales TP relucían débilmente bajo la escarcha. Slack hizo un gesto brusco. «Ábrelo». Una palanca crujió, metal contra óxido. La tapa cedió con un suspiro y la luz de la linterna iluminó un revoltijo de papeles atados con cordel, una variedad de objetos pequeños, baratijas, relicarios, sobresellados y, en lo más alto, un estuche de terciopelo. Slack lo abrió de golpe. Dentro había un anillo de oro, con una granata incrustada con forma de gota de sangre congelada. Gruñó. «Más secretos de Pettigrew», me atrevería a decir. Recuerdos del chantaje. Debía de estar manejando un negocio redondo. Miss Marple miró dentro del baúl, con expresión indescifrable. Curioso, murmuró. «Ninguna de estas cosas parece valiosa, al menos no monetariamente. Pero el sentimiento, inspector, es una moneda mucho más valiosa». La miró con escepticismo. «¿Crees que esto es sentimental?» «Creo», dijo en voz baja, «que alguien colecciona recuerdos de momentos que otros preferirían olvidar. Ese anillo, por ejemplo. Recuerdo haberlo visto una vez en la mano de la señora Godfrey, hace años. Un regalo de Navidad, creo, de un hombre que no era su marido». Slack entrecerró los ojos. «Y Pettigrew era su abogado, ¿no?».
Habría sabido de sus infidelidades. La señorita Marple sonrió levemente. Los asuntos se presentan de muchas formas. Inspector algunos legales, otros morales. Hizo un gesto para que los hombres revisaran el contenido. Entre los papeles había una fotografía con los bordes firmados por un grupo de aldeanos reunidos frente a la iglesia parroquial, sonriendo bajo un arco nevado. Al fondo, apenas visible, se veía a un joven Pettigrew junto a una mujer cuyo rostro había sido cuidadosamente borrado. La señora Clement, que la había seguido en silencio y con ansiedad, contuvo el aliento. Creo que es la señora Godfrey otra vez. Y a su lado, ese parece ser el señor Bantry. ¿Pero qué significa esto? Miss Marple no respondió. Su mirada se detuvo en un objeto más pequeño, una miniatura de bola de nieve, no mayor que una ciruela, escondida bajo el fajo de cartas. La levantó con delicadeza. Esta no contenía una casa, ni una iglesia, sino una sola flor roja pintada en la base de una rosa medio enterrada en nieve artificial. 4, murmuró. 4 pequeños mundos, cada uno hablando de ocultamiento. Slack se giró con impaciencia. Usted ve símbolos, señorita Marple. Yo veo pruebas. Pettigrew chantajeó a esta gente y alguien lo silenció por ello. Probablemente la chica a la que conocía demasiado se asustó y un grito lo interrumpió. Uno de los agentes levantó un trozo de tela empapado. Señor, encontramos esto encajado bajo los juncos, parece parte de una chaqueta de uniforme. Slack se lo llevó. Problema ferroviario. Podría pertenecer a uno de los mozos de estación. Lo comprobaremos. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron ligeramente. O quizá para alguien que deseaba parecer un portero. El disfraz, inspector, a menudo consiste menos en esconderse que en apropiarse de la respetabilidad de otro hombre. El comentario no obtuvo respuesta. Slack ya había dado órdenes. El baúl fue sellado y llevado. Mientras la pequeña procesión avanzaba hacia el camino, la campana de la iglesia comenzó su tañido melancólico, un sonido bajo e incierto, como si hiciera eco de un pensamiento que el propio pueblo no se atrevía a nombrar. Esa misma noche, en la vicaría, la señorita Marple se sentó de nuevo junto al fuego. Sobre la mesa, frente a ella, había 4 globos terráqueos cuidadosamente dispuestos: la cabaña, la iglesia, el globo agrietado y la nueva miniatura de tonos rosados. La luz de la lámpara hacía que sus interiores resplandecieran como recuerdos capturados. La señora Clement observaba con una inquietante fascinación. Jane, susurró, ¿de verdad crees que estos juguetes tienen la respuesta? La señorita Marple sonrió dulcemente. No la respuesta, querida, sino el idioma en que estaba escrita. Entonces entró Margaret Pettigrew, pálida y con los ojos enrojecidos. Dicen que los papeles de ese baúl arruinarán a medio pueblo, dijo débilmente. Nombres, cartas, cosas que la gente creía enterradas para siempre. ¿Estaba realmente el tío detrás de todo esto? Miss Marple la miró con un tono tan suave como la llama de una vela. La culpa, querida, rara vez está sola. Busca compañía como el polvo busca la luz. Margaret tragó saliva con dificultad. No dejo de ver esas bolas de nieve, se ven perfectas desde lejos. Pero de cerca se ve el pegamento, la pintura. Todo es falso. Las agujas de Miss Marple tintineaban suavemente en el silencio. Sí, pero la falsedad, cuando se resquebraja, suele revelar la verdad que se escondía debajo. Quizá por eso tu tío guardaba esos pequeños recordatorios de que las superficies más bellas ocultan las sombras más profundas. Afuera, el aguanieve se había transformado de nuevo en nieve, cayendo lenta y espesa. La luz de la lámpara se reflejaba en la ventana, convirtiendo el salón en un espejo. Margaret se quedó mirando su pálido reflejo junto al sereno de la señorita Marple y por primera vez
pareció temblar con algo más que pena. Señorita Marple susurró. ¿Y si la persona a la que protegía no era yo, ni Beryl, ni la señora Godfrey? ¿Y si era él mismo? Las agujas de la anciana se detuvieron en el aire y un leve eco de sorpresa o reconocimiento cruzó su rostro. La leve sorpresa que iluminó el rostro de la señorita Marple se desvaneció casi al instante, como las ondas que llegan a la orilla de un estanque. Las palabras de Margaret quedaron suspendidas en el aire, frágiles pero innegables, y durante varios segundos ninguna de las dos habló. El fuego crepitaba suavemente, proyectando breves destellos de luz sobre las filas de bolas de nieve dispuestas sobre la mesa como pacientes testigos. Finalmente, la señorita Marple dijo: «La verdad es una visitante educada. Querida mía, espera a ser invitada antes de entrar». Se levantó y tomó el globo más pequeño, el que contenía la rosa bajo sus copos helados. «Y a veces», continuó, «trae compañía». Unos golpes en la puerta sonaron antes de que Margaret pudiera abrir. La señora Clement dejó pasar al inspector Slack, con el abrigo aún húmedo por la lluvia, pero con la mirada llena de una renovada certeza. «Lo hemos conseguido», declaró. «El baúl era la clave, señorita Marple. Encontramos el libro de contabilidad de Pettigrew escondido en el forro. Nombres, pagos, incluso fechas. El hombre estaba extorsionando a media parroquia por sus pequeñas indiscreciones, la señora Godfrey, los Bantry, cierto coronel retirado cuyo nombre omitiremos por ahora. Está todo ahí». La señora Clement juntó las manos. «Entonces Beryl es inocente». Slack vaciló. «Quizás sea inocente, pero sigue desaparecida. Hasta que la encontremos, no estoy dispuesto a proclamarla santa». La señorita Marple sonrió levemente. En St. Mary Mead, nadie ha corrido jamás grave peligro de convertirse en santo inspector. Precisamente por eso el lugar sigue tan animado. Frunció el ceño, pero la dulzura de su tono atenuó su irritación. «Bueno, hay algo más. El libro de contabilidad de Pettigrew registra pagos periódicos a una cuenta en la caja de ahorros de Much Benham. Pertenece a una tal Margaret Pettigrew». La chica se estremeció como si la hubieran golpeado. «Eso no es cierto. Nunca lo he hecho». «Ahí está, bien claro», interrumpió Slack. «Tu nombre e iniciales». «¿Qué tienes que decir?». Tartamudeó y el rubor le subió a las mejillas. «Sí, mi tío me daba dinero a veces, para los gastos de la casa, para hacer recados. Decía que era de los clientes, para mantener todo ordenado». Miss Marple la observó atentamente. «¿Y nunca preguntaste qué clientes eran?». Margaret negó con la cabeza con tristeza. Se enfadaría si lo hiciera. Slack cerró su cuaderno de golpe. «Luego veremos qué muestran los registros bancarios. Si ha estado retirando fondos, es una colusión». La señora Clement protestó: «Inspector, solo es una niña a su cargo». «Los niños maduran más rápido cerca del pecado», dijo Slack con brusquedad. «Se les pega». La voz de la señorita Marple era tranquila. «Así es, inspector. Pero la inocencia también, y es mucho más persistente». Se volvió hacia Margaret. «Querida, si tu tío te pagaba, pretendía asegurar tu silencio, no tu ayuda. Eso es una cuestión moral muy distinta». Slack suspiró con impaciencia. Geometría moral o no, la ley prefiere la evidencia. La expresión de la señorita Marple no cambió. Quizás la ley debería indagar dónde se esconden las pruebas tras aquello que la gente considera demasiado bello como para cuestionar. Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Señaló la mesa. Se refería a estos. Levantó la bola de nieve rota y la inclinó hasta que la luz iluminó la grieta. La casita pintada que había dentro pareció partirse en dos y la puerta brillaba como una herida. Verán, el inspector Pettigrew coleccionaba símbolos. Cada adorno que elegía evocaba una historia,
¿Una que conocía o una que quería conservar? Slack se frotó la frente. ¿Quieres decir que estos son recuerdos de sus crímenes? Tal vez. Pero no eran trofeos. Creo que eran recordatorios de recuerdos personales. La rosa, por ejemplo, un símbolo de vergüenza enterrada hacía mucho tiempo. La cabaña de seguridad se había perdido, la iglesia de la falsa piedad y la grieta de la culpa que se colaba. Él la miró fijamente. Eso sí que es poesía. Tal vez dijo la señorita Marple con suavidad, pero también lo es la justicia. Ambas se refieren a la organización de la verdad. Antes de que Slack pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Un agente entró, sombrero en mano. Hemos encontrado a la chica desaparecida, señor. Beryl Price está viva. Un suspiro de alivio inundó la habitación. La señora Clement exhaló audiblemente y Margaret se tapó la boca con las manos. Slack se irguió, con tono cortante. ¿Dónde? El antiguo cobertizo del ferrocarril, señor, cerca de los huertos. Llevaba escondida desde ayer, débil pero coherente. Tráiganme aquí, ordenó Slack. Pasaron casi media hora antes de que llegaran. Cuando Beryl entró en el salón, envuelta en una manta y temblando de cansancio, parecía más un fantasma que una joven. Su mirada recorrió los rostros que había captado el inspector, la compasión de la señora Clement y la culpa de Margaret. Finalmente, se detuvo en la señorita Marple. Dijiste, susurró ella, que los regalos muestran quiénes son las personas. La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, lo hacen. La voz de Beryl tembló. Entonces sabrás que yo no envié ese globo terráqueo. Lo encontré fuera de mi puerta la noche antes de que todo empezara. Pero lo reconocí. Había visto uno igual en el despacho del señor Pettigrew. Solía agitarlo cuando estaba enfadado. Decía que le calmaba ver cómo los copos lo cubrían todo de nuevo. Slack se inclinó hacia adelante. ¿Y dices que él la plantó? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No, él quería dárselo a alguien. Solo lo tomé porque pensé que era para mí. Tenía un lazo rojo, y él siempre había sido amable. El grito de Margaret rasgó el aire. Él no lo era, qué amable. Hacía que la gente dependiera de él para obtener dinero y favores. Decía que la bondad era una deuda que nunca dejaba de crecer. La mirada de la señorita Marple se posó suavemente en ella. Y lo pagaste, querida, en silencio. Margaret asintió, reprimiendo los sollozos. Quemé las fotografías. Pensé que, al no haber pruebas, todo terminaría bien y nadie sentiría vergüenza. Pero cuando mi tío se enteró, dijo que lo había arruinado todo. Salió esa noche. No lo volví a ver. La voz de Slack se suavizó ligeramente. ¿Y no se lo contaste a nadie? Ella negó con la cabeza. ¿Quién me iba a creer? El inspector miró a la señorita Marple. ¿Así que Pettigrew se suicidó? ¿Crees que él? Quizás, dijo la señorita Marple, pero creo que contó con ayuda de una forma muy anticuada, de esa que surge cuando alguien decide ocultar lo que no puede afrontar. No un asesinato en el sentido brutal, inspector, sino esas pequeñas crueldades tácitas que empujan a un hombre al límite. Slack parecía insatisfecho, pero no replicó. El ambiente se había vuelto tenso, con esa extraña solemnidad que surge cuando ya se han dicho las peores cosas. Beryl, aún temblando, susurró: «¿Qué será de todos nosotros ahora?» Miss Marple cruzó las manos sobre el regazo. «Oh, la vida seguirá su curso, como debe ser. Los salones de té volverán a abrir y alguien comentará sobre las nuevas cortinas. Pero cada pueblo conserva su cristal invernal, su bonita versión de sí mismo en una bola de nieve, hasta que vuelva el temblor». Afuera, la nieve comenzó a caer con fuerza, suave e implacable. La luz de la farola la iluminaba mientras pasaba junto a la ventana, convirtiendo el mundo por un instante en algo suspendido, frágil, hermoso y ligeramente irreal. El inspector Slack se volvió hacia el fuego con voz ronca.
Supongo que anotará esto para su colección, señorita Marple. Sonrió dulcemente, mirando la nieve tras el cristal. No, inspector. Hay historias que es mejor dejar donde caen, medio enterradas, como la verdad bajo la nieve.